mean that much to me, but somebody said, you know, it mightn't seem like much now, but it is history, and you'll enjoy it. So I went along and I was glad. La conexión entre Paul McCartney y John Lennon, que juntos forman el equipo de compositores más célebre de la historia del rock and roll, es una de las relaciones que más se ha investigado y relatado. Sin embargo, la conexión entre McCartney y George Harrison es un poco más enigmática y complicada que otras relaciones. En los últimos tiempos, Paul McCartney ha roto por fin su silencio sobre los rumores que circulaban acerca de su tensa relación con George Harrison. Antes de echar un vistazo a los descubrimientos que Paul McCartney ha hecho en relación con George Harrison, asegúrate de permanecer atento. ¿Y tú conoces a McCartney y George Harrison? Deja una en los comentarios si es así. Los primeros años de la vida de Paul McCartney. Echemos un breve vistazo a estos dos artistas de la música, a sus primeros años de vida y al camino que les llevó a hacerse amigos. Sigamos observando los primeros años de la vida de Paul McCartney. El 18 de junio de 1942 nace en Liverpool, Inglaterra, Paul McCartney. Vive y trabaja en Liverpool. Jim era otro nombre para su padre, James, y Mary era el nombre de su madre. Su padre también era conocido como Jem. Como tenía una gran pasión por la música, el padre de Paul trabajaba como vendedor de algodón, pero también actuaba como músico en su tiempo libre. La música era algo que su padre estudiaba por su cuenta y resultó ser bastante hábil tocando instrumentos musicales como la trompeta y el piano. Después se convirtió en el líder de un grupo musical conocido como Jem Max Jazz Band. Por otro lado, la madre de Paul era enfermera y, en aquella época, era la principal proveedora de la familia. Sus ingresos constantes ayudaron a aliviar el estrés de la responsabilidad financiera y, como resultado, pudieron llevar una vida sin extravagancias. Paul se crió con su hermano pequeño, Mako, que también era su hermano. Siempre han formado parte de una comunidad en la que la música ha sido una forma de vida. Esto se debe a que a su padre siempre le ha gustado tocar música en casa. Su padre intentó enseñarle a tocar el piano en algunas ocasiones, pero al principio mostró poco interés en aprender a tocar el instrumento. En su lugar, prefería escuchar canciones famosas que eran populares en ese momento. A los 14 años, Mary, la madre de Paul, falleció a causa de un cáncer de mama. Esto supuso un duro golpe para toda la familia. Paul siempre echaría de menos a su madre por su éxito en la industria musical, sobre todo en lo que respecta a una de sus canciones de éxito titulada Let It Be, como diría en varias entrevistas años después. Reveló que el título de la canción procedía de un sueño que tuvo tras el fallecimiento de su madre. En el sueño, ella se le aparecía y le aconsejaba que dejara las cosas como estaban. Esta experiencia le inspiró el título de la canción. Un factor importante que influyó en la decisión de Paul de dedicarse a la música fue el fallecimiento de su madre. Inmediatamente después de su muerte, Paul descubrió que sentía un profundo amor por la música. Además, aumentó su interés por estudiar instrumentos musicales y empezó con un instrumento de bajo coste que Jem le había comprado tras el fallecimiento de su madre. Como era completamente zurdo, le costó mucho pasar a tocar la guitarra con la cuerda derecha. Después de mucho tiempo y esfuerzo, acabó acostumbrándose y pudo volver a tocar la guitarra, lo que le facilitó mucho las cosas. Al principio, empezó tocando canciones populares de la época. En el año 1957, Paul fue presentado a John Lennon por mientras actuaba con su banda de esquifle conocida como Los Quarrymen en un programa de la iglesia. Paul encontró hipnotizante la actuación de John. Tras el programa, se presentaron el uno al otro, y la conexión que compartieron fue realmente encantadora. Fue como esa relación que solo tiene un día pero que parece que se conocen de toda la vida por cómo han estado juntos. Hablaron de una amplia gama de temas, entre ellos sus habilidades como compositores y su aprecio por una variedad de estilos musicales al mismo tiempo. A continuación, John pidió a Paul que formara parte de su grupo. En este punto, el milagroso suceso no había hecho más que empezar. La relación que Paul y John compartieron con el tiempo llegó a ser muy significativa. Una asociación entre dos individuos que son a la vez músicos de talento y pensadores innovadores.
La potencia que tenía era enorme. Aumentaron la cantidad de tiempo que pasaban juntos, produciendo canciones, practicando y dedicando una cantidad significativa de tiempo a su oficio para obtener los mejores resultados posibles. Durante ese periodo, las personas que le sirvieron como principales fuentes de inspiración o iconos fueron, entre otros, Aldous Presley y Buddy Holly. Gracias a las canciones que compusieron juntos, los Beatles pudieron establecer una base sólida y ascender rápidamente a la fama. Aunque le fue bastante bien en sus estudios en el Instituto de Liverpool, Paul nunca mostró demasiado entusiasmo por el trabajo académico. A pesar de ello, asistió a la institución. A principios de la década de 1960, Paul, junto con otros 3 aficionados a la música, formó una banda y actuó en clubes. Al cabo de algún tiempo, lograron alcanzar popularidad cuando les presentaron al manager Brian Epstein. En aquella época, el manager Brian tenía mucho poder y pudo ayudarles a firmar un contrato de grabación con la discográfica Parlophone, propiedad de EMI. Por aquel entonces, los Beatles alcanzaron la fama y se convirtieron en un nombre familiar en los anales de la historia de la música de todo el mundo. Paul se convirtió cada vez más en el líder de facto de la banda, proporcionando energía creativa para la mayoría de sus proyectos musicales y cinematográficos, comenzando con el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, publicado en 1968. Varias de sus composiciones de los Beatles, como And I Love Her Yesterday, Eleanor Rigby y Blackbird, figuran entre las canciones que más veces han sido versionadas en la historia de la música. Aunque era principalmente bajista con los Beatles, tocó otros instrumentos, como batería, guitarra y teclados, en algunas canciones. Tras la disolución de los Beatles, se lanzó en solitario con la publicación del álbum McCartney en 1970. Posteriormente, unió fuerzas con su primera esposa, Lind, y Danny Lane para fundar la banda Wings. Wings se convirtió en uno de los grupos de mayor éxito de la década de 1970 cuando Paul era miembro y líder de la banda. Las canciones My Love, Band on the Run, Listen to What the Man Said, Silly Love Songs y Mall of Kentar fueron algunas de las canciones que escribió o coescribió y que se convirtieron en singles número 1 en Estados Unidos o el Reino Unido. El año 1980 marcó el inicio de su carrera en solitario y desde 1989 actúa como solista en giras. Además de Wings, ha tenido singles número 1 en el Reino Unido y Estados Unidos con canciones como Uncle Albert Admiral Halsey, Coming Up, Paths of Peace, Ebony and Ivory con Stevie Wonder y CCC con Michael Jackson. Ha participado activamente en programas que promueven organizaciones benéficas mundiales relacionadas con los animales, el vegetarianismo, la pobreza y la educación musical. Estos esfuerzos se han sumado a su participación en la música. Paul McCartney es autor o coautor de 32 canciones que han alcanzado el primer puesto en la lista Billboard Hot 100. En 2009, había vendido 25,5 millones de copias certificadas por la RIAA en Estados Unidos. Además de haber sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2 ocasiones, una como miembro de los Beatles en 1988 y otra en solitario en 1999, también ha sido galardonado con un Oscar, un Primetime Emmy Award, 18 premios Grammy, un nombramiento como miembro de la Orden del Imperio Británico en 1965 y un nombramiento como Caballero Bachiller en 1997 por sus contribuciones a la industria musical. Debido a su fortuna prevista de $1.000 millones, se le considera uno de los artistas más ricos del mundo a partir del año 2024. Sin lugar a dudas, los primeros años de la vida y la carrera de Paul McCartney se construyeron sobre la base del sufrimiento de una pérdida personal, así como de un profundo amor y pasión por la música. A través de su conexión con John y George, pudo tener un impacto significativo en su vida y su carrera, lo que finalmente resultó en una carrera extraordinaria y exitosa tanto para él como para la banda. Antes de adentrarnos en las circunstancias que rodearon la llegada al mundo de George Harrison, hablemos de sus primeros años de vida y del camino que tomó en su carrera musical. Los años de formación de George Harrison. George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en la dirección Doce Arnold Grove, que se encuentra en Bavertree de Liverpool.
Sus padres, Harold Hargreaves Harrison y Louise, tuvieron 4 hijos, y él era el menor de todos. El padre de George, Louise, era dependiente de una tienda de ascendencia católica irlandesa, y su padre, Harold, era conductor de autobús y había trabajado como camarero de a bordo para la White Star Line. Ambos padres de George eran de ascendencia católica irlandesa. Además de sus 2 hermanos, Harold y Peter, tenía una hermana llamada Louise. Para la madre de George era muy importante que sus hijos recibieran ayuda. Lo único que quería para sus hijos era que fueran felices, y desde muy pronto vio que nada hacía más feliz a George que interpretar música. Lo único que quería era que fueran felices. Era bien sabido entre sus amigos que Louise tenía una potente voz para cantar que a veces podía asustar a los invitados haciendo temblar las ventanas de la casa de Harrison. Louise era una fanática entusiasta de la música. Durante el tiempo que Louise estuvo embarazada de George, escuchaba con frecuencia el programa semanal que ofrecía Radio India. El autor de la biografía de George, Joshua Green, declaró que los domingos escuchaba los sonidos etéreos que producían los citares y las tablas con la esperanza de que la música extranjera proporcionara al feto una sensación de equilibrio y tranquilidad. Antes de trasladarse a Upton Greens Peak, George Harrison residió en Arnold Grove hasta el 1 de enero de 1950. 1948 fue el año en que empezó a asistir a la escuela primaria Dovedale. Entre 1954 y 1959 estudió en el Liverpool Institute High School for Boys, donde obtuvo buenos resultados académicos. Aunque la institución impartía educación musical, George no estaba satisfecho con el hecho de que no hubiera guitarras disponibles. También creía que la escuela convertía a los alumnos en miedosos. George Formby, Cab Calloway, Django Reinhardt y Hoagy Carmichael fueron algunos de los músicos influyentes a los que Harrison estuvo expuesto en los inicios de su carrera musical. A principios de 1956, mientras paseaba en bicicleta, se dio cuenta de algo. La canción Heartbreak Hotel de Elvis Presley le inspiró interés por el rock and roll cuando la oyó sonar en una casa del barrio. A veces se sentaba al fondo de la clase y dibujaba guitarras en sus libros de texto. Además, mencionó a Slim Whitman como otra de sus primeras influencias. Slim Whitman era la primera y única persona a la que había visto tocar una guitarra, ya fuera en directo por televisión o en una fotografía suya en una revista. Sin duda, las guitarras iban a llegar. Alrededor de los 14 años, George recibió una oferta de un amigo para comprarle una guitarra. A continuación, su madre compró la guitarra. Un amigo del padre de George le enseñó a tocar las melodías Whispering Sweet Sweetina. George aprendió a tocar estas canciones. La música de Donegan sirvió de fuente de inspiración a George, quien, junto con su hermano Peter y un amigo llamado Arthur Kelly, creó una banda de esquifle conocida como The Rebels. Aunque su padre le animó a terminar sus estudios, George abandonó la escuela cuando tenía 16 años y trabajó como aprendiz de electricista en Blackclares, unos grandes almacenes del barrio. Trabajó allí durante algunos meses. Mediante el uso del alias Carl Harrison, George aludió a Carl Perkins durante la primera gira por Escocia que la banda emprendió en el año 1960. Antes, George había aceptado un puesto de guitarrista en un grupo llamado The Quarrymen. Esta oportunidad le llegó a través de un amigo suyo. En el año 1960, el promotor Alan Williams hizo los arreglos para que la banda, que en ese momento era conocida como The Beatles, actuara en los clubes Indra y Kaiser Keller de Hamburgo, ambos propiedad de Bruno Kosmeider. Cuando George tuvo que abandonar Hamburgo porque era demasiado joven para trabajar en clubes nocturnos, su primera residencia en Hamburgo llegó a un abrupto final. En diciembre de 1961, Brian Epstein asumió el cargo de manager del grupo y trabajó para mejorar su reputación y, finalmente, les consiguió un contrato discográfico con EMI. La primera canción del grupo, Love Me Do, alcanzó su posición más alta en el ranking de los vendedores de discos, en el número 17. A principios de 1993, cuando se publicó su álbum de debut, Please Please Me, la beatlemanía ya había comenzado a arraigar. Cuando George actuaba en el escenario con los Beatles, se le consideraba el beatle tranquilo porque solía estar serio y concentrado.
Este apodo se lo pusieron a George Harrison cuando los Beatles llegaron a Estados Unidos a principios de 1964. En aquel momento, George padecía un caso de faringitis estreptocócica y fiebre, y su médico le ordenó que limitara al máximo sus intervenciones hasta que pudiera tocar en el programa de Ed Sullivan, tal y como estaba programado. En consecuencia, los medios de comunicación tomaron nota del comportamiento aparentemente lacónico de George. La naturaleza y las apariciones públicas que tuvieron lugar durante ese viaje, así como el siguiente apodo, siguieron siendo de su agrado. Sin embargo, George era conocido por algo más que su apodo humorístico. Estaba especialmente informado sobre la música soul, lo que le llevó a actuar como cazatalentos de los Beatles para nuevos álbumes estadounidenses. Su talento le permitió obtener este puesto. Cuando se publicó Rubber Soul en 1965, ya había empezado a orientar a los demás miembros de los Beatles hacia la música clásica india, con su uso del sitar en Norwegian Wood, y hacia el folk rock, con su fascinación por los Byrds y Bob Dylan. Fue durante la grabación de Strawberry Fields Forever cuando George siguió cultivando su interés por los instrumentos no occidentales tocando el svarmandle. En la segunda mitad de 1966, el interés de George por los Beatles se había alejado de ellos. Fue por ello que decidió incluir a gurús orientales y líderes religiosos en la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que salió a la venta en 1967. Una canción llamada Within You Without You, influida por la música india, fue su única creación en el álbum y ningún otro miembro de los Beatles contribuyó a ella. Además de tocar el sitar y la pandereta, en la grabación le acompañaron músicos del London Asian Music Circle que interpretaron piezas de tabla, dilruba y svarmandal. Pasado algún tiempo, hizo una declaración sobre el disco Sgt. Pepper, afirmando que era un momento crucial en la historia de la industria musical. Aproximadamente la mitad de las canciones son de las que disfruto escuchando, mientras que la otra mitad no podría soportarla en la época en que George Harrison se acercaba al final de su carrera con los Beatles. Dylan y la banda fueron una influencia musical significativa para él. Fue durante su viaje a Woodstock a finales de 1968 cuando conoció a Bob Dylan. También le atrajo la banda por su espíritu de colaboración en la producción musical y la igualdad creativa que existía entre sus miembros. Cuando abandonó la banda, el 10 de enero de 1969, era miembro de los Beatles. Por otra parte, finalmente regresó 12 días después y siguió trabajando en proyectos con la banda. Tras su regreso, George ejerció un mayor grado de control creativo que antes y rechazó las propuestas de modificación de su música, especialmente las realizadas por Paul McCartney. Debido a su creciente producción, había acumulado una colección de trabajos que aún no se habían publicado en el momento en que decidieron poner fin a su relación. La última sesión de grabación de George con los Beatles tuvo lugar el 4 de enero de 1970. Durante esta sesión, él, Paul McCartney y Starr grabaron sobre grabaciones de la canción Let It Be para el álbum de la banda sonora del mismo nombre. ¿Cómo se conocieron George y Paul McCartney? No nos pierdas de vista mientras entramos en el agua. La amistad que existía entre George Harrison y Paul McCartney. McCartney y Harrison se conocieron en el autobús escolar. Ambos cursaron el bachillerato en el Liverpool Institute. El hecho de que Harrison y McCartney hubieran realizado los exámenes Once Plus, aunque con un año de diferencia, hizo posible que ambos se matricularan en un prestigioso colegio situado en el corazón de la ciudad. Desde el principio, Harrison tuvo una fuerte aversión a asistir al Liverpool Institute High School, que era una institución académica bien considerada. George Harrison no tenía un sentimiento cálido y difuso cuando recordaba su paso por el Liverpool Institute High School. Fue el periodo más difícil de su vida. Los estudiantes varones tenían la oportunidad de estudiar música en el Liverpool Institute High School. Sin embargo, esto no abordaba ni el rock and roll ni las guitarras, lo que resultó ser una fuente de insatisfacción para George Harrison. Gran parte de su tiempo en clase lo dedicaba a dibujar sus instrumentos preferidos. La escuela, por su parte, no encontraba muy impresionante el comportamiento juguetón de George. Mientras que John Lennon,
colega de Paul McCartney en la música, complementaba su desenfreno con pruebas de aptitud creativa. George carecía de rasgos redentores visibles. Este fue el caso mientras ambos estaban en Quarry Bank. George no mostraba mucho interés por sus estudios, y su relación con la Academia de Liverpool no era muy buena. Muchos profesores no apreciaban su potencial y pensaban que su futuro podría estar ligado a un trabajo en una fábrica. Paul McCartney, en cambio, era visto de forma más positiva, aunque no era una gran estrella académica, prometía. Paul sigue dando muestras de potencial y es responsable de sus actos. Paul, al igual que George, tenía poco interés en aprender música cuando estaba en la escuela. Como todos los demás, no veía ninguna relación entre las polvorientas partituras que examinaban en clase de música y el rock and roll que escuchaban. La diferencia de edad entre Paul y George era un obstáculo tanto práctico como psicológico a la hora de relacionarse en el patio de recreo. Un grupo de niños del mismo curso pasaban el rato juntos. La mayoría de las otras formas de confraternización consistían en rápidas inclinaciones de cabeza. Sin embargo, las normas sociales eran menos estrictas cuando no se aplicaban en la escuela. Ambos iban a la ciudad en el mismo autobús, aunque vivían en barrios distintos. Como George describiría en una sección posterior, este es el punto en el que sus vidas se cruzarían. Como llevaba el mismo uniforme que yo y se dirigía en la misma dirección, empecé a salir con él. Más tarde, George bromeó sobre lo peculiar que le había parecido Paul. Se ríe entre dientes mientras está sentado solo. A pesar de ello, los dos jóvenes descubrieron enseguida que tenían preferencias musicales similares. Por aquel entonces, Paul McCartney estaba aprendiendo a tocar la trompeta que su padre le había regalado por su cumpleaños, pero no disfrutaba tocándola. La cambió por una guitarra, que no dudó en coger enseguida. Para entonces, ya estaban intercambiando notas. Trabajaban juntos para estudiar las tablas de acordes y observaban atentamente a otros músicos mientras intentaban secuencias más complejas por su cuenta. Incluso llegaron a cruzar la ciudad en coche para conocer a un hombre que conocía un acorde nuevo y místico. Aunque en ese momento era el socio mayoritario, Paul era el socio principal. Gracias a su mayor experiencia musical y a sus habilidades intrínsecas, era capaz de aprender instrumentos sin esfuerzo consciente. Tenía la suficiente confianza en sí mismo como para acercarse a John Lennon como músico a la altura, si no superior, a Lennon a la edad de 15 años. Rápidamente, surgió la necesidad de un tercer guitarrista canterano para cubrir el puesto. Como George solo tenía 14 años, Paul solo conocía al hombre, o más exactamente, al niño. Aunque Lennon se oponía a la idea de que un niño se uniera a su banda, Paul consiguió convencerle de que le diera a George la oportunidad de hacer una prueba. Es bien sabido que la audición tuvo lugar en el piso superior de un autobús nocturno, que estaba vacío. La interpretación de Raunchy corrió a cargo de George y fue sencillamente impecable. A estas alturas, puede que George no poseyera el mismo nivel de originalidad musical que Paul, pero era extremadamente dedicado. Estaba claro que sus incontables horas de trabajo con la guitarra habían dado sus frutos, ya que finalmente fue admitido en la banda. Las relaciones de amistad entre George y Paul se fortalecieron a raíz de la entrada de George en la banda. Su relación se convirtió en algo más parecido a una fraternidad cuando todo terminó. Según informa Vogue, George Harrison se casó con la modelo Pattie Boyd el 21 de enero de 1966, estableciendo así un matrimonio que pasaría a los anales de la historia del rock and roll. Paul McCartney fue el único otro miembro de la banda que asistió a la boda, y actuó como padrino de George Harrison, según la biografía de Boyd, Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton, and Me, Maravillosa Noche, George Harrison, Eric Clapton y yo, publicada en 2008, a pesar de que la boda tuvo lugar durante el apogeo del estrellato de los Beatles. En el transcurso de la ceremonia, Boyd vio que Paul McCartney estaba sentado en medio de los padres de Harrison. En medio de una pausa, se encargó de entretener a David y Bo, que son los hermanastros menores de Boyd. Este es el conflicto que mantienen Paul y George.
Cuando los Beatles publicaron su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967, la banda había experimentado un cambio significativo en la forma de ejercer su influencia. Al parecer, las ideas que Paul McCartney tenía para el disco fueron la principal inspiración para el proceso creativo. A lo largo de los años siguientes, Paul nunca dejó de trabajar para alcanzar el objetivo de dirigir sus empresas, una de las cuales fue el Magical Mystery Tour. Después, en 1968, los Beatles fueron a la India a estudiar meditación trascendental con Maharishi Mahesh Yogi. Yogi era el maestro de la práctica. El interés de George Harrison por la filosofía oriental y por cómo podría inspirar a la banda fue una de las principales fuerzas motrices del viaje. Sin embargo, sus compañeros de banda no estuvieron tan presentes como él durante todo el viaje. Se afirmaba que George había rechazado cualquier intento de entablar con él alguna de estas conversaciones durante el tiempo en que los demás miembros de la banda estaban discutiendo su próximo álbum, haciendo planes para su música y conversando sobre ello. Reiteró que estaban allí para meditar y no para hablar de música. Cuando Paul telefoneó a George al año siguiente para hablar de la salida de la banda de Apple Records, se dijo que George no estaba de acuerdo con la decisión de Paul y exigió que permanecieran en la discográfica hasta nuevo aviso. Su amistad se vio afectada por este conflicto, que se agravó aún más por el hecho de que la brillantez de George no había sido reconocida durante muchos años. No fue hasta 1969, cuando los Beatles grabaron y publicaron el álbum Abbey Road, que George Harrison recibió el mismo nivel de aclamación que John Lennon y Paul McCartney. Fue el último álbum que grabó la banda, y también el primero en el que George recibió el debido reconocimiento por su composición. Here Comes the Sun y Something fueron dos de los temas más destacados del álbum en el momento de su publicación. En los años siguientes, músicos legendarios como Ray Charles, Elvis Presley, Smokey Robinson y Frank Sinatra versionaron la canción en cuestión. Cuando los Beatles grabaron Abbey Road en 1969, la banda ya estaba a punto de disolverse debido a diversas quejas, y la de George era su falta de libertad creativa y de reconocimiento. Sin embargo, John Lennon declaró en una ocasión que era la mejor melodía del álbum. Como se puede ver en una discusión que fue grabada por el autor Anthony Fawcett y que aparece en la biografía de Barry Miles sobre Paul McCartney, Many Years From Now, que fue publicada en 1998. Estas cuestiones no resueltas alcanzaron un punto de intensidad durante ese año en particular. Como McCartney le explicó a John Lennon, bueno, el caso es que creo que hasta ahora, hasta este año, nuestras canciones han sido mejores que las de George. Este año, sus temas están al menos a la altura de los que hemos publicado. El sarcástico cumplido que ofreció Paul fue rechazado por George Harrison. Afirmó que se trata de un concepto erróneo porque la mayoría de las canciones que escribí este año fueron escritas el año anterior o el anterior. Cuando se trataba de música, George y Paul no siempre tenían las mismas opiniones. En una entrevista que tuvo lugar en 1974, Harrison declaró que le gustaría que Willie Weeks tocara el bajo en lugar de Paul McCartney. Con el debido respeto a Paul, es un bajista excelente, pero hay ocasiones en las que puede ser demasiado dominante. Estaría más que feliz de unirme a una banda con John Lennon, pero nunca sería capaz de unirme a una banda con Paul McCartney. Sin embargo, no se trata de una cuestión personal. Si solo lo consideramos desde el punto de vista musical, lo es. Paul McCartney ha roto por fin su silencio y ha hablado de su amistad con George en una reciente entrevista. George es miembro de la banda The Beatles. Finalmente, Paul McCartney rompe su silencio al respecto. George, es un placer volver a verte. Cuando le preguntaron por la capacidad compositiva de George Harrison, Paul McCartney declaró que la había subestimado. Los Beatles son reconocidos por tener a Paul McCartney y John Lennon como sus principales compositores. Sin embargo, en los últimos años de existencia de la banda, George Harrison fue el escritor detrás de algunas de las canciones más icónicas de la banda, como Here Comes the Sun, Something While My Guitar Gently Weeps. Tras la disolución de los Beatles, George grabó varios álbumes en solitario, todos los cuales alcanzaron la certificación de platino. La pregunta se la hizo Howard Stern a Paul McCartney en una entrevista reciente.
McCartney fue cuestionado sobre si creía que había infravalorado la capacidad compositiva de Harrison cuando la banda aún estaba junta. Según la respuesta de McCartney, era sencillo subestimar a George ya que, como ha mencionado, John y yo siempre habíamos sido los responsables de crear la mayor parte del material y teníamos la mayoría de los singles. George, en cambio, era un tardón en lo que a composición se refiere. Al principio no le interesaba demasiado, pero al cabo de un tiempo empezó a fascinarle, y vaya si floreció, si me entienden, las canciones que compuso están entre las mejores de la historia. Tras la disolución de la banda de los Beatles, el conflicto continuó durante varios años. George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr volvieron a juntarse mientras estaban todos en el estudio de Paul McCartney el 11 de febrero de 1994. El trío, que era conocido por el apodo de The Thriddles, estaba trabajando conjuntamente para recuperar unas maquetas compuestas por John Lennon que no se habían utilizado. George se mostró tajante durante las grabaciones, según informó The Independent, y presionó para que en una de las sesiones se interpretara un solo de guitarra tranquilo y lírico. Además, se dijo que pidió que su íntimo amigo Jeff Lynne asumiera el papel de productor. Durante una entrevista concedida a The Independent, McCartney recordó que fue George quien sugirió la necesidad de un productor. Ultimate Classic Rock informa de que los dos individuos también discreparon sobre qué letra sería la más adecuada para terminar Free as a Bird, una canción que John Lennon había empezado muchos años atrás. George Harrison se convirtió en el ganador inaugural del Billboard Century Award en diciembre de 1992. Este galardón se concede a artistas que han producido importantes corpus de trabajo y fue otorgado a George Harrison, aunque Paul había subestimado la habilidad de George y los acontecimientos ocurridos con los Beatles. Este honor le fue concedido a Harrison en reconocimiento a su importante contribución al desarrollo de la noción contemporánea de música global, así como a su aportación al avance de la comprensión por parte de la sociedad del poder espiritual y filantrópico de la influencia de la música popular. Además, la revista Rolling Stone le otorgó el 11º puesto en su lista de los 100 mejores guitarristas de la historia del instrumento. La misma publicación también lo clasificó como el 65º mejor compositor de todos los tiempos en su lista de los 100 mejores compositores de todos los tiempos. George Harrison y Paul McCartney siguieron siendo amigos hasta el fallecimiento de este último, a pesar de que tenían gustos y preferencias musicales diferentes. Ese día, el 29 de noviembre de 2001, falleció George Harrison. Harrison falleció a los 58 años a causa de varios tumores malignos. Durante una entrevista concedida en 2008 a un CUT, Paul McCartney recordó que había visitado a Mark Harrison en el hospital justo antes de su fallecimiento. Me senté con él durante unas horas cuando estaba recibiendo terapia a las afueras de Nueva York, según afirmó. Hicimos bromas sobre cosas, aunque solo fueran divertidas. Salió bien. Parecía como si lo estuviéramos soñando. Como le conocía desde hacía tanto tiempo, era casi como mi hermano pequeño. Caminamos de la mano. Fue una experiencia maravillosa. Al día siguiente del fallecimiento de Harrison, McCartney concedió entrevistas a los medios de comunicación en las que habló de su difunto compañero. Dijo que era una persona magnífica, un hombre que poseía un gran sentido del humor y un hombre extremadamente valiente. Sinceramente, no es más que mi hermano pequeño. En 2002, la actuación en honor a George se celebró en el Royal Albert Hall, año en que también se conmemoró el primer aniversario de su fallecimiento. Entre los numerosos amigos y compañeros musicales de Harrison, incluidos Paul McCartney y Starr, el acto fue organizado por Eric Clapton y contó con las actuaciones de varios de ellos. Una de las personas que participó en Monty Python's Lumberjack Song fue Eric Idle, que se refirió a Harrison como una de las pocas personas moralmente buenas que produce el rock. Harrison fue también uno de los intérpretes. Gracias por ver el video. Deberías hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, así como darle a me gusta y suscribirte a este video si lo encuentras entretenido.